Y así estamos dando inicio a una nueva edición de Somos Voces del Mundo. Esta idea que todos los martes y jueves compartimos en Info Villegas, esta idea junto a Claudia Brime en su producción desde Salou, España, que nos permite recorrer estos 5 continentes que tiene nuestro querido planeta Tierra y saber de distintas situaciones, sí, que se viven, como por ejemplo en esta terrible guerra Rusia-Ucrania. Que después de 7 meses de conflicto entre Ucrania y Rusia, la contraofensiva ucraniana ha tenido éxito. Las tropas rusas viven sus horas más bajas y el gobierno de Zelensky recupera terreno en el sur y en el este del país. Rusia lo tomó como un prólogo de la Tercera Guerra Mundial y tarde o temprano afirman que la campaña militar pasará a otro nivel. Vamos a escuchar aquí en nuestro programa, antes de pasar a nuestros entrevistados, a este informe de la CNN. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dijo impactado por la muerte y destrucción que dejó la ocupación de 5 meses por parte de Rusia en Izium. Al visitar esta ciudad de la provincia de Kharkiv, cerca de los límites con Donetsk, señaló que lo que han hecho los rusos desafortunadamente es ahora parte de la historia de ambos países. Tras resaltar los avances de su contraofensiva, Zelensky agradeció a su ejército por haber salvado al pueblo y el futuro de los lugares recuperados. Hizo un reconocimiento a sus habitantes por lo que han aguantado y les pidió cuidar al mayor activo que tienen, su gente. Está previsto que en Uzbekistán, en el marco de una organización de cooperación de Shanghái, ambos líderes se encuentren frente a frente. Hay que tener en cuenta que los dos están a favor de crear un nuevo orden internacional, una fuerza de contrapeso a lo que es la influencia de Estados Unidos, de Occidente. Y entonces lo que hace unos meses, antes de la invasión rusa de Ucrania, habían dicho ambos líderes que la amistad de ambos países era sin límite, vemos que ahora se encuentra con un problema que es la actuación del ejército ruso en el interior de Ucrania, donde habría sufrido importantes derrotas en los últimos días, donde se ve que el ejército ruso está claramente desmoralizado. En muchos lados hay informes de que están huyendo y entonces todo esto desde luego no refuerza ese papel de Vladimir Putin para crear una alternativa a nivel internacional a la presentada por Estados Unidos con Occidente. En cualquier caso, vemos que hasta ahora vemos que si por un lado ha habido lo que son ejercicios navales militares conjuntos, no se producen lo que son ventas de armas chinas a Rusia, a pesar de la necesidad rusa mostrada cuando ha adquirido, por ejemplo, drones armados de Irán. También se ha dirigido inclusive a Corea del Norte. Aquí vemos que existe una necesidad rusa, pero junto a esto China, quizás por temores a que pueda haber sanciones internacionales contra ella, no ha vendido hasta ahora armas a Rusia. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció que China tiene dudas y preocupaciones sobre la invasión que lanzó en Ucrania, aparentemente reconociendo que tienen visiones distintas sobre su prolongado asalto militar. Tras la reunión en persona de ambos líderes autoritarios, por primera vez desde que comenzó la guerra, Putin resaltó la posición balanceada de Xi. Escuchemos.
Apreciamos mucho la postura equilibrada de nuestros amigos chinos en relación con la crisis ucraniana. Entendemos sus preguntas y preocupaciones al respecto. Durante la reunión de hoy, por supuesto, explicaremos en detalle nuestra postura sobre el tema, aunque hemos hablado antes sobre esto. Frente a los cambios en el mundo, de nuestros tiempos y de la historia, China trabajará con Rusia para cumplir con sus responsabilidades como países importantes y desempeñar un papel de liderazgo para brindar estabilidad y energía positiva en un mundo de cambio y desorden. En el ejército ucraniano están especialmente satisfechos por lo que afirman habría ocurrido en la última semana, en la cual habrían logrado destruir, afirman, cerca de 600 piezas bélicas del ejército ruso, entre ellos cerca de 100 tanques, también más de 150 blindados, más de 100 piezas de artillería. Aparte, también afirman expertos internacionales, hubo un gran número de estas piezas que fueron abandonadas en el campo de batalla cuando estaban los soldados rusos aparentemente huyendo, a veces por falta de combustible en estos vehículos, por temor al avance del ejército ucraniano, un ejército que se ha hecho con el control de cada vez más zonas, especialmente en el área de Kharkiv, en el área del norte de Donbass, y todo esto representa un cambio muy significativo. Lo que sí es que vemos que en Moscú aumentan las voces que se dirigen contra el presidente Vladimir Putin, algo que hace poco habría sido impensable. Vemos a medio centenar de concejales de ayuntamientos centrales que piden la dimisión de Putin. También en los medios de comunicación se critica a Putin, muy especialmente se critica a los generales en el campo de batalla, y todo esto cuando existe ahora en Occidente el temor de que si realmente Rusia puede llegar a una situación desesperada, que pueda ver Vladimir Putin que el poder disuasivo de su país pueda estar en peligro, pueda llegar a pensar el presidente ruso en opciones no convencionales, muy especialmente en el uso de armas nucleares tácticas, aunque hay que señalar que en Estados Unidos destacan que no han visto ningún tipo de movimientos en los arsenales nucleares de Rusia en los últimos días. José Levi, CNN, Jerusalén. Así compartíamos este informe de la CNN. Y como hemos escuchado, las últimas noticias son más alentadoras para Ucrania tras el avance de su ejército y recuperación de las tierras ocupadas. Por consiguiente, el ejército ruso ha emprendido la retirada en dichas zonas, aludiendo a la falta de gasolina para sus vehículos y armas. Cada día que pasa, la guerra toma distintos matices, aunque la vida de los ciudadanos ucranianos sigue devastada por este conflicto, con consecuencias muy importantes como la falta de trabajo, alto costo de alimentos y con la destrucción de sus infraestructuras como colegios, edificios, centrales eléctricas y más. Hemos contactado, en un primer término, con nuestras corresponsales ucranianas, entre ellas Verónica Pergina, de Bucha, quien recientemente ha llegado de Ucrania a España, un viaje realizado para reencontrarse con su marido que forma parte del ejército ucraniano. Esta visita se debió gracias al avance de Ucrania y el retroceso de las tropas rusas en territorio ocupado. Vamos a escuchar a Verónica, a quien agradecemos una vez más por su informe para nuestro programa Somos Voces del Mundo. Vale, es que nosotros estuvimos en Ucrania solo 2 semanas, yo y mi amiga con sus hijos. Nosotros volvimos para visitar a nuestros maridos y ahora acabamos de volver a España otra vez. ¿Cómo está todo? En Bucha, no puedo que
decir que todo está bien, pero está más o menos bien. En Irpin es la ciudad que está cerca. Es muy, muy destruido. Muchísimas casas quemadas, muchísimas casas destruidas. En el asfalto hay no recuerdo la palabra. Vale, el asfalto está destruido por las minas. En todas las partes de ciudad hay algo que hay. Espera, voy a ver esa palabra. En cada parte de ciudad hay los rastros de minas, bombas, cohetes, todo eso. Pero lo que comprendí es que la gente vive y la vida vuelva a nuestra ciudad. No puedo decir que todo está bien, pero el transporte funciona, la gente va al trabajo, no hay mucha, pero hay ayuda humanitaria. ¿Qué más? La gente, hay muchísimas personas que han perdido sus trabajos, no tienen dónde trabajar y es difícil ahora ganar dinero. Los precios están más altos y por eso ahora no pueden vivir tan como antes. Las alimentaciones son más caros. Por ejemplo, los rusos destruyeron muchos, como ellos ocuparon muchos territorios donde producían, por ejemplo, sandías. Por eso nosotros no tenemos sandías de Ucrania, tenemos de otros países. O por ejemplo, y claro que son más caros. O por ejemplo, ellos ocuparon la territoria donde nosotros tenemos los campos de trigo y los rusos también robaron el trigo. Por eso este año no tenemos harina ucraniana. Tenemos de otros países y es más cara. Hay muchos productos de origen de Polonia, que provienen de Polonia o de otros países europeos, porque ahora no podemos producir esos productos en Ucrania. Por eso los precios son más altos y no hay mucho trabajo, por eso ahora el nivel de la vida es más bajo. Escuelas. Algunas escuelas están abiertas, otras están cerradas, depende de la región donde están y también depende si están destruidas o no. Y, por ejemplo, si hay sótanos o no en esas escuelas, porque, por ejemplo, algunas escuelas están no totalmente destruidas, pero algunas partes de escuelas están destruidas, por eso no funcionan, no están abiertas, pero otras que están bien no funcionan porque no hay sótanos. Y solo las escuelas donde hay sótanos y que no están destruidas están abiertas. Yo no recuerdo la cantidad de las escuelas que están abiertas en mi ciudad, pero en total nosotros tenemos aproximadamente 8 escuelas, 8 o 10, y yo creo que están abiertos 2 o 3. Y la mayoría de los niños están aprendiendo todo a través de internet, online, en línea. Y también ahora no hay tantos niños en nuestras ciudades, por eso yo no creo que por eso no hay muchos niños para visitar la escuela.
Vale, ¿qué me dijo mi marido? Él dice que hay muchas personas que están luchando en diferentes partes de Ucrania y muere mucha gente y nosotros no podemos ni imaginar cuánta. Por eso nosotros tenemos más víctimas que nosotros podemos imaginar. Él dice que todo eso es muy difícil, que mucha gente duerme como en la tierra, como escondiendo en la tierra, que es muy grave. No sé, yo no puedo dar mucha información porque por teléfono yo no puedo decir muchas cosas que yo sé. Yo creo que la fase activa va a terminar y mi marido también piensa así, que la fase activa va a terminar hasta el invierno, pero yo no creo que va a terminar totalmente y nosotros vamos a tener la guerra, pero no tan activa, durante unos años, no sé cuántos. Sí, yo planeo regresar, yo creo en diciembre o en noviembre, porque nosotros somos familia y yo no quiero vivir tan lejos de mi marido. Y él no está en casa, pero a veces visita, a veces puede pasar unos días en casa y yo quiero estar ahí. Por esos unos días, por eso sí, yo regresaré. Yo no sé qué planes tiene Putin porque yo no soy una experta militar y yo creo que nadie lo sabe porque él es un loco y nadie puede previsar lo que él va a hacer. Pero lo que ahora ellos están perdiendo es por supuesto, pero sabes, esa información no ayuda nada por eso, porque nosotros podemos ver que ahora estamos haciendo contraofensa, pero lo que podemos ver nosotros ucranianos es cuántas personas, cuánta gente nosotros estamos perdiendo. Yo no creo que él va a utilizar las armas nucleares, pero como todos nosotros ya comprendimos, es que ellos no tienen ni nada, ellos no tienen ni las reglas de guerra, ellos no van a pensar ni sobre su población, ni sobre ecología, ni sobre nada. Son totalmente locos y pueden utilizarla, pero yo no creo que ellos van a hacerlo porque ahora ellos tienen muchos enemigos que también tienen las armas nucleares. Y en esta edición especial de Somos Voces del Mundo, como decíamos al comienzo de nuestro programa, hablábamos de esta guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania. ¿Por qué en nuestro país se habla tan poco? ¿Por qué en los noticieros centrales no tenemos ese informe diario sobre lo que allí está pasando? Y más de un centenar largo de días de esta interminable e injusta guerra. Hace minutos escuchábamos a Verónica, mientras tenemos nuevamente en línea a Anfisa Motores de Mariupol, esta amiga corresponsal, periodista ucraniana, que nos da toda la información actual sobre cómo se va desenlazando esta guerra. Bueno, Anfisa, me he tomado una vez más el atrevimiento de llamarte y gracias por tener estos minutos con nosotros. Bienvenida una vez más a Somos Voces del Mundo.
a voz y estoy de acuerdo que podrían haber hablado bastante más, por lo menos en Argentina, que está llena de descendientes ucranianos. Hay muchísima gente con apellidos ucranianos. Es así. Vos sabés, Anfisa, que soy de mirar mucho noticiero internacional y también veo que en otros países, no vamos a decir que tienen olvidada esta guerra, pero ya no está el mundo expectante de lo que allí sucede, y lo cual no deja de ser un hecho grave también para la humanidad y para este mundo. ¿Lo ves así? Sí, en mi opinión, no como la ciudadana ucraniana, que lo soy todavía, sino como periodista. Yo creo que la guerra en Ucrania es el evento principal en el planeta, que influye totalmente en todas las esferas de nuestra vida: economía, la esfera política, ecología, social, todo, totalmente. El mundo ahora están moviéndose los continentes, pero los continentes geopolíticos. Verónica nos decía hace instantes, Anfisa, sobre la situación de Irpin, la destrucción y la peligrosidad sobre las minas que están, ¿no?, disemadas por toda la ciudad. ¿Cómo regresar ante el peligro que suponen las minas antipersonas? ¿Cómo regresar? Os lo puedo contar de la primera mano porque una de mis amigas es de Irpin y la tengo aquí, ya está conmigo 5 meses, ella y su bebé. Y no van a volver a Irpin hasta que la guerra se acabe definitivamente, porque consideramos que es peligro mortal. Para una niña de 3 años que puede encontrar una mina en el bosque. Irpin es una localidad preciosa que tienen un bosque de pinos, que normalmente la gente pues sale a pasear en los bosques, hacen barbacoas, pues los niños buscan piñas, pues juegan fútbol, exploran la naturaleza. Pues esta niña pues no puede buscar las piñas y encontrar una mina. Y también su piso está en el estado destrozado. Ahora podríamos decir que la vida vuelve a vivirse de alguna forma en una ciudad después del rastro que deja la destrucción de una guerra, ¿no? Volver y encontrarse con minas es una manera de estar reviviendo la guerra todo el tiempo, Anfisa. Sí, no solo las minas, también piensa en el aspecto económico, las familias que se han quedado sin su vivienda, o su vivienda está tremendamente dañada. Por ejemplo, la de mi amiga se quedó sin ventanas, las tuberías reventadas, por dentro todo ametrallado. Se quedó prácticamente solo cubo, y aún así lo considera como una gran suerte porque no está quemado, porque en la casa de al lado pues han destrozado prácticamente medio casa con unos misiles que lo han dejado cenizas. Esta ciudad que estamos, esta ciudad que estamos hablando, Irpin, es una ciudad de ¿cuántos habitantes, Anfisa? ¿Es una gran ciudad? No, es una ciudad de más o menos de 50.000 personas y es como barrio dormitorio de Kiev. Es una ciudad independiente, pero está muy dinámica en su construcción, en comunicaciones con Kiev. Las familias de la clase media alta, pues ahí compran las viviendas. Estaba desarrollándose mucho la red de guarderías, escuelas, todo lo que necesita una familia joven. ¿Y qué está pasando con la gente sin trabajo? ¿Cómo subsistir en una ciudad que comienza a vivir, no vamos a decir después de la guerra, porque la guerra no ha terminado, y tú no sabes ni yo si Rusia atacará nuevamente esta ciudad como otras, ¿no? Pero ¿cómo subsistir en estos tiempos?
Bueno, lo primero es a partir de las ayudas humanitarias, que por suerte pues no se nos olvida a los ucranianos que estamos fuera de nuestra patria mandar la ayuda humanitaria. Mi asociación, bueno, no mía, sino a la que pertenezco, acaban de ir mis compañeros llevando un camión entero pues de alimentos, de fármacos, de otras cosas para diferentes ciudades ucranianas. Aparte de esto, pues la ayuda del gobierno ucraniano, aunque sea poca, pero hay lo que hay. Y la tercera vía, donde hay destrucción, hay construcción. Entonces, la gente que no tiene formación, que no puede devolverse su empleo, por ejemplo, para un especialista en IT, en tecnología, es fácil reincorporarse porque su herramienta es un ordenador, sea donde sea, pero la persona que tenía empleo en un taller mecánico que se ha destruido, pues lógicamente se queda en la calle. Entonces ahora la gente de formación profesional se encuentran en las tareas de reconstrucción, en recoger pues todos los escombros, de limpiar pues las calles, de reconstruir las viviendas destrozadas, los puentes, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con la escolarización, donde tantos niños que han emigrado a otros países? ¿Cómo se ha retomado? Con mucha competencia. Las familias vuelven porque los ucranianos no suelen lamentarse, no les gusta vivir a costa de la limosna. La gente vuelve allí donde puede pues sentirse dignamente. Entonces, volviendo a su casa, las familias jóvenes con niños intentan escolarizarlos y hay muchísima demanda y hay poca infraestructura porque muchas guarderías y muchas escuelas están en ruinas o simplemente pues los pedagogos han emigrado buscando pues un hogar nuevo en Europa. Por eso, por ejemplo, la niña mi hija de acogida, no podría haber tenido una plaza en la guardería. Les han informado de que la cola de espera se ha aumentado en creces. Así es la cosa. Nos decía hace instantes nada más Verónica, a quien entrevistamos, también ucraniana, nos habló sobre la situación extrema de desamparo de muchas personas que malviven, ¿no? Y que también sobre la cantidad de muertos ucranianos, que hay una cifra que no se da a conocer en los medios. A ver, ¿cuántas cosas desconocemos que nos llega a los medios de comunicación sobre la real información? Y creo que preguntártelo a vos, que sos periodista, ¿no? Estás en España ahora, pero sos ucraniana. ¿Cuántas cosas se desconocen? Muchísimas, y yo creo que todavía nos queda en el periodo de posguerra otra fase de la guerra, y es nuestra guerra jurídica, es nuestra guerra por la justicia, por reconocer todas las víctimas que hemos perdido, y a todos los niños que nos han robado, y a todos los daños económicos que nos causaron. Ucrania da solo los números oficiales. No podemos inventar, por ejemplo, en Mariupol no damos las cifras de las víctimas porque realmente no podemos acceder a esta ciudad y no podemos accederla no solo nosotros los ucranianos, sino también nuestros aliados pues de las ONGs grandes, ni la Cruz Roja, ni la ONU, ni nadie, ni Amnistía Internacional, y nosotros pues no somos bocazas para contar cuentos de hadas, solo damos las cifras que ya se pueden demostrar. Por ejemplo, casi 8.000 niños ucranianos que se lo llevaron los rusos a su territorio y ahora los reparten entre los orfanatos rusos, a pesar de que estos niños tienen
familiares, aunque habían perdido a sus padres, pero tienen abuelos, tienen tíos, hermanos mayores, pero no podemos recuperar de momento a estos pequeños. Igual, pues muchísimas víctimas civiles que todavía están sepultados en sus pisos o debajo de los escombros o en... vete a saber dónde. Por Dios, lo que nos dices, ¿no? Las cifras oficiales, ¿qué dicen hoy, Anfisa? Las cifras, por ejemplo, la última de la ciudad recuperada de Izium, de la región de Kharkiv, que es una localidad bastante pequeña de 50.000 habitantes, que ha sufrido genocidio parecido a Mariupol. Han destrozado 80% de la infraestructura de la ciudad y han encontrado pues las tumbas de más de 400 personas. Más de 400 personas, tanto civiles como militares, pero militares muchísimo menos. Mayormente son civiles que han fallecido bajo bombardeos rusos o civiles pro-ucranianos torturados. Bueno, Zelensky pide un plan de sanciones a Rusia como las medidas para confiscar armas, equipos militares. ¿Sabes algo? ¿Lo escuchan a Zelensky? ¿Qué dices? Yo creo que Zelensky hace gran labor como altavoz de Ucrania, pero el mundo no ayuda a Zelensky, el mundo ayuda a Ucrania y hay que entenderlo claramente. Nosotros, los ucranianos, que pensamos, que argumentamos, que analizamos, no idealizamos a nuestro poder, no idealizamos a nuestro presidente y a nuestro gobierno. Sabemos perfectamente que siguen con las algunos cercanos a Zelensky pues siguen con sus tramas de corrupción y duele aún más porque esto ocurre en la guerra, porque ya salen las historias muy negras respecto a la corrupción con la ayuda humanitaria o con la ayuda militar. Entonces, el mundo lo que quiere es que Ucrania gane esta guerra, porque no es la guerra de Ucrania. Ucrania es el escudo de la democracia, de los valores democráticos. Ahora bien, Zelensky es el que pide, pero lo dan al pueblo ucraniano. Y ojalá que el pueblo ucraniano siga siendo tan motivado y tan heroico como lo es hasta ahora. Ahora, Anfisa, ya son más de 300 pueblos que ha liberado, que estaban bajo la ocupación rusa, el ejército ucraniano, pero ha descubierto gran cantidad de cadáveres que se supone que han sido torturados, por lo cual se siguen sumando los crímenes de guerra para Rusia, que es una lista negra interminable. ¿Se hará justicia esto en algún día? La justicia se hará seguramente, pero yo no sé en qué formato, porque me parece que las instituciones internacionales que se habían creado en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial son impotentes hacia esta llamada, hacia este reto que les lanza Putin. Así que yo creo que habrá otro tipo de Nuremberg para Putin y espero también para la ideología comunista que era la base de todo este tinglao. ¿Está en retirada Rusia, Anfisa? No vamos aquí a crear una ilusión de que ya estamos ganando. Decimos en Ucrania, no digas op antes de saltar. Pues estamos avanzando. Ahora mismo, después de tomar la región de Kharkiv, lo que tienen que hacer es
poner otra vez pues la infraestructura de defensa y liberar totalmente la región de todo tipo de las tropas rusas, porque seguramente pues hay restos de los soldados que huían, hay restos de técnica. Se bromean un poquito las bromas negras, pero es verdad que la mayor ayuda militar siempre nos da la propia Rusia, porque han dejado huyendo tantos tanques y coches blindados que no esperábamos recibir ni de los Estados Unidos. Bueno. Sin embargo, escucha, Walter, la región de Kharkiv ya sabemos, ¿no?, que es nuestra, pero hoy ya tenemos la noticia que hemos liberado a Bilohorivka. Bilohorivka pertenece a la región de Lugansk. La región de Lugansk es la que más pertenece a Rusia ahora mismo, la que han tragado prácticamente entera con todas las tripas. Entonces tenemos esperanza de que nuestro avance no pare. Ahora, los rusos no reconocen su retirada. Según ellos, es una táctica para intensificar el frente de Donetsk. ¿Tú qué crees a esta declaración? Y sí, ¿no? A lo mejor es una maniobra, pero no veo la lógica en dejarnos de regalo pues muchísima técnica militar. ¿Por qué? Entonces, y encima la técnica estaba llena de gasóleo. La pregunta es, ¿por qué han dejado esta técnica llena de gasóleo que podrían llevársela? Pues la única respuesta lógica, porque huían, porque simplemente les cogieron de sorpresa. Ahora bien, en el sur de Ucrania están reforzando y mucho sus posiciones. No quieren prescindir de la región de Jersón porque es la entrada a Crimea y ven que se les acerca la hora. Ajá. ¿Y crees posible que se haya dado vuelta el resultado del tablero y la jugada está a favor de Ucrania? Lo digo partiendo desde la base del conflicto. ¿Lo ves así? Hemos tomado la iniciativa estratégica. Luego, Rusia sigue siendo muy potente en su potencial militar. Los últimos misiles con los que han bombardeado la región de Kryvyi Rih, es la ciudad Kryvyi Rih de la región de Dnipro, eran Kinzhal. Es un tipo de arma muy, muy, muy potente al que no puede captar nuestros sistemas antiaéreos, ¿vale? Es know-how único ruso que todavía no hemos descifrado el algoritmo de esta arma y no podemos defendernos de ella. ¿Qué es lo que pasa? Que solo tienen 40 o 50 misiles en totalidad, pero bueno, esto es una potencia muy grande. No nos hacemos ilusiones, pero nuestra tarea es no bajar el ritmo. Ya hemos tomado muchísimas ciudades y pueblos en la región de Kharkiv, empezamos a devolver la región de Lugansk, la región de Zaporizhia, de Jersón. Los rusos también hacen sus maniobras, como por ejemplo reventar las construcciones en el río Ingulets. Ingulets es un río bastante pequeño pero potente que se emboca en el río de Dnipro. Entonces, al desbordar este río, intentan cortarnos la logística y complicarnos la vida en nuestro futuro avance hacia Jersón. Hay muchísimas cosas que no se hablan en la televisión ni en la prensa, pero son muy importantes, bueno, por lo menos para nosotros y para el futuro desarrollo de esta guerra. Ellos a lo suyo, nosotros a lo nuestro. Ahora, el efecto de las sanciones a Rusia se comenzaron a notar. La economía rusa se resiente y sus ciudadanos la empiezan a notar. ¿Es así? ¿O puede llegar a ser una información falsa?
Es así, pero yo creo que más bien lo van a notar la clase media rusa, porque les ha costado muchísimo a los rusos crear esta clase, porque antes, igual que en cualquier otra república soviética, teníamos muchísima diferencia entre los ricos y los pobres eran la mayoría absoluta. ¿Por qué a los rusos les gusta tanto Putin? Porque ha dado a estos pobres posibilidad, mucho empleo, mucho desarrollo de industria, mucho trabajo para la gente que tiene formación profesional. Han crecido en su clase social y económica. Entonces esta gente ahora está bajando otra vez. Los ricos, pues ya sabes, ellos les han quitado por sanciones, les han quitado las tiendas de Gucci y Dolce & Gabbana. Pues una niñata, pues de la hija de un oligarca, pues se toma el avión o su coche y va a Europa y hace shopping y no la afecta en nada. Sin embargo, pues un trabajador o un agricultor, pues sí que le afecta y mucho. Y también lo que estamos viendo, que les hace muchísima falta los detalles, los componentes de alta tecnología para completar sus inventos militares. Y por eso están buscando apoyo de China desesperadamente, porque de hecho China, Irán y Corea del Norte son los únicos que podrían echarles una mano con este tema, con las altas tecnologías militares. Ahora, Anfisa, si China, Irán, Corea del Norte le dicen sí a Rusia, y Ucrania teniendo el apoyo de la OTAN y en especial de Estados Unidos, si todo esto estaría en acción así, ¿estamos hablando de una nueva guerra mundial? Ya te lo había dicho antes en previas entrevistas que la guerra se está cociéndose, y no solo a través del conflicto entre Rusia y Ucrania. Tú si ahora ves el mapa mundial y cuántos puntos de tensión hay, vas a alucinar. Mira, el Kirguistán y Tayikistán, que están en la frontera con Afganistán, ya es casi quinto conflicto entre estos dos países exsoviéticos, que si empiezan allí, pues ahí se unen los talibanes. Ahí cerca pues tenemos tanto Asia como Oriente. Se puede pues complicarse la cosa allí. Ya sabemos que desde siempre pues están en tensión India y Pakistán, que son las dos potencias nucleares. Sabemos que Israel y Palestina también están en pleno conflicto. Muchísimos conflictos a nivel mundial, y hay muchos conflictos en potencia y muchos conflictos alrededor de Rusia. Mira lo que están haciendo los armenios y los azerbaiyanos. Esto ya es plena guerra y el mundo no habla nada de ello. Sin embargo, ahí detrás de Azerbaiyán está Turquía y está todo el mundo musulmán. Y detrás de Armenia debería haber estado Rusia, pero está muy ocupada y no está. Ahora, Anfisa, el papel de Francia fue y es muy importante, ¿no? Por su apoyo incondicional en materia de inteligencia y formación de militares, ya que muchos fueron formados en Francia. ¿Ha sido importante el papel de Francia? Sí, no quiero quitarles mérito a los franceses, pero nos gustaría que se esforzasen más. Yo te digo que con las cifras, que incluso pobre Italia donó casi 3 veces más ayuda a Ucrania. Y ya ni te digo, si comparar la donación de Gran Bretaña a Ucrania, que es nuestro primer donante es la Unión Europea.
el segundo lugar ocupa los Estados Unidos. Y luego Francia no entra en primer top 10. No entra. Sin embargo, sí, a nivel de formación, a nivel de sus fuerzas especiales, sí, su experiencia es muy valiosa. A nosotros, más que nada, nos gustaría que Francia deje de apoyar políticamente a nuestro enemigo, porque Francia y Alemania intentan sentarse en dos sillas, y aquí o se rompen las sillas o alguien se rompe el trasero. Muy explícito, muy más que claro, Anfisa, ¿no? Pero ahora, este avance de Ucrania, ¿tú crees que animará a ciertos sectores de Occidente que no han participado en la ayuda militar a que envíen más armas, a que hoy por hoy aumenten o se decidan a apoyar a Ucrania? A nivel de ayuda militar y económica han participado todos los países europeos. Es nuestro mayor aliado, la Unión Europea, y los países, independientemente de su unión política. Lo que me gustaría y mucho es que los ciudadanos y las instituciones europeas sean nuestros aliados, que nos entiendan. Que entiendan que esta guerra no se empezó por parte de Ucrania, que nos atacaron, y que a pesar de toda su nostalgia por la Unión Soviética, porque aquí hay muchísima gente de izquierdas y lo idealizan mucho y creen que Rusia moderna es la heredera de las tradiciones soviéticas, pues la apoyan pues más bien a nivel emocional y no aceptan los argumentos lógicos, los argumentos que se basan en la realidad. Aparte, pues sí, Rusia es la heredera de la Unión Soviética, pero solo en lo peor que se ha inventado por parte de los rojos. Es el terror rojo. Anfisa, ¿cuántos días de guerra se llevan? ¿Lo llevas al tanto? 210, me parece. Puedo equivocarme porque tengo tantas cosas, Walter, a diario. Mira, hoy he mirado las noticias por encima. Normalmente vengo a casa, ya que tengo aquí a mi familia ucraniana, familia no de sangre, sino familia de corazón. Tengo a mi amiga con su bebé, que son de Irpin. Tengo otro chico de acogida que es de otra región, de la región del Lviv. Y les pregunto, ¿hoy ha pasado algo tremendo? Me dicen, no, como siempre, muchas víctimas civiles, han bombardeado tal y tal y tal. Incluso esto ya para nosotros no es una noticia. Ya para nosotros la noticia, por ejemplo, que han bombardeado pues la central nuclear en Zaporizhia, o han tomado una ciudad grande, o han pues... bueno, la noticia será que van a reventar, por ejemplo, el puente de Crimea. Eso para nosotros ya son noticias, ¿sabes? Yo a diario hago muchísimo labor con los refugiados ucranianos. Por ejemplo, hoy por la mañana he acompañado a un niño autista en su proceso de adaptación en el colegio español. Es un niño que en sí pues no tiene comunicación verbal y aún menos en un entorno ajeno. Entonces, pues yo ahora estoy en temporada de adaptación de 10 niños ucranianos en diferentes colegios y me requieren, ¿sabes? En los médicos, en los colegios, en los trámites, en muchísimas cosas. Y a veces, pues, la parte bélica, pues, se queda en el fondo. Anfisa, Putin y el encuentro con Xi Jinping, en lo cual nos decía hace minutos nada más que están buscando desesperadamente el apoyo de China, no fue lo esperado el encuentro que tuvo Putin. Se dice que no ha sacado lo que quería. ¿Qué información tienes? No ha sacado lo que quería. Por ejemplo, Putin
claramente, abiertamente, dio su apoyo una y otra vez, apoyo a China en sus pretensiones a Taiwán. Dice, apoyamos a nuestro aliado China en su plan de devolver sus territorios históricos de Taiwán, ¿vale? Pues sin embargo, China, ¿qué es lo que les devuelve? Pues el silencio. Dice, nos preocupa el conflicto entre Rusia y Ucrania, nos preocupa, pero lo único que condena a China son las sanciones económicas a Rusia, pero no la apoya en lo que está haciendo a nivel bélico. Así que yo creo que si China va a prestar ayuda a Rusia, será por la salida de atrás. Anfisa, quiero que escuchemos ahora a una amiga también de este programa, Alexandra Abramchuk. Está viviendo en Kiev junto a su marido. Alexandra, quien hemos entrevistado en varias oportunidades, es licenciada en idiomas. Huyó de la guerra junto a sus hermanos, consiguiendo asilo en España. Y luego de unos meses, ella regresó a Ucrania para acompañar a su esposo y estar junto a él. Te propongo, le escuchamos este mensaje que nos envía, ¿sí? Desde Kiev. Sí, bueno, sí, claro. Ahí va. Y te mando las últimas noticias. Hay tantas que no sé cómo contarlo todo. Bueno, voy contando poco a poco lo que recuerde. Primero la noticia, una de las últimas 2 semanas que nos alegra mucho y nos da esperanza, es que las fuerzas ucranianas han recuperado más de 6.000 kilómetros cuadrados de territorio que estaba ocupado por las tropas rusas, y eso gracias también a la ayuda que habíamos recibido antes de Estados Unidos, de Europa, las armas y todo tipo de armamento. Por eso podemos ir, y Ucrania ahora está en contraofensiva y es una tendencia bastante buena. Así que, por un lado, eso nos alegra. Por otro lado, el precio de la libertad es muy alto, porque cada día de un contraataque trae muchas muertes de nuestros soldados, muchísimas. Yo ahora doy clases y tengo una alumna en mi grupo que ella trabaja en un hospital y dice que cada día reciben gente de la frente. Y muchos de ellos están en los estados muy graves. Ya sabemos que después de la guerra el número de las personas con discapacidad aumentará un montón, pero también se aumenta el número de las personas que fallecen, y eso significa que aumenta el número de viudas, de huérfanos, y siempre hay 2 lados de la medalla. Por un lado la victoria, pero por otro lado el precio que tenemos que pagar. Yo sé que que nosotros vamos ganando, y aunque lo hacemos paso a paso, pero lo vamos a lograr. Y también otras cosas que se van descubriendo es las huellas que dejan rusos después de estar en nuestros territorios, como fosas comunes de 400 cadáveres que se van encontrando, y muchos lugares de tortura, y bueno,
hay imágenes en el Facebook, son muy, no sé, no son para las personas muy sensitivas, ¿no? Sensibles, no sé cómo decirlo. Pero es la realidad en la que vivimos. La vida en Kiev, aquí, en nuestra región, es más o menos parecida a la vida normal, no a la vida como hace 6 meses, pero los niños, algunos ya van al cole. Mi hermano ya va al cole porque en su colegio hicieron un refugio reformando uno de los sótanos. Y, por ejemplo, el viernes, cuando sonaron las sirenas, ellos bajaron y estuvieron 2 horas allí. Así que así es como estudian los niños ahora. Estás en la clase, pero de repente tienes que ir corriendo al sótano y estar ahí hasta que no se oiga el silencio otra vez. Mi marido sigue sin trabajo. Nosotros intentamos ayudar a la gente que viene de otras regiones. Hay muchos refugiados. Estamos ahora preparando ropa para invierno porque aquí el 1 de septiembre llegó el otoño con las lluvias, con las temperaturas bajas y hace muchísimo frío. Sabemos que nuestros soldados lo están sufriendo, así que no paramos de hacer donaciones y ayudar con dinero a las Fuerzas Armadas, pero también la ayuda la necesita la gente que tuvo que abandonar su lugar de residencia, o ya no tienen dónde vivir, o han perdido su trabajo, o han perdido a alguien de su familia. Y en nuestra iglesia ahora están construyendo un almacén donde primero la gente podrá encontrar refugio temporal. También ahí estamos ahora almacenando ropa y calzado de otoño e invierno. Y también vamos a preparar ahí comida y vamos a intentar ayudar a la gente. Bueno, de momento es todo. Un abrazo. Bueno, la palabra de Alessandra Branchuk desde Kiev. Anfisa, muchas gracias por quedarte allí y compartir este testimonio, ¿no?, que recibíamos de la capital de tu país. Yo pues también mando un abrazo a Alexandra. No podría expresar mejor pues todo lo que está pasando, lo que está haciendo nuestro ejército. Más bien no es alegría, es la esperanza. Y la otra parte de el dorsal de la medalla, pues está el gran dolor que todos nosotros sentimos cada día, recibiendo las noticias de crímenes atroces y de las pérdidas que sufre Ucrania a diario. De hecho, mi hijo de acogida hace 2 semanas recibió la trágica noticia de que su padre falleció en el frente defendiendo a Ucrania. Y ahora ese chico de 17 años pues está, aparte de estar triste, está con una ira, con una rabia tremenda, y tiene pues está loco por ir también, por volver a Ucrania y ir a alistarse al ejército. Yo intento pues tranquilizarlo y pues intentar decirle que su futuro podría ser otro, porque Ucrania ahora mismo está perdiendo muchísimos jóvenes, y también necesitaremos otros jóvenes que van a reconstruir Ucrania, que van a crear las familias, que van a dar nuevas generaciones a este país renovado. Alexandra, y su mensaje, en el cual analizaba Anfisa. Anfisa, yo te voy a despedir
te dejo tu reflexión, tu última palabra. Y nosotros nos vamos a quedar escuchando a dos intérpretes argentinos en el final de esta entrevista, que se llama Mercedes Sosa junto a León Gieco, que compusieron una canción que se llama Solo le pido a Dios, que en un momento y en un pasaje dice que la guerra no me sea indiferente. Esta canción, a cual yo te invito a escucharla, por supuesto. Anfisa, muchísimas gracias. Tenés la última palabra porque vos has sido la reporteada en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a vosotros y os deseo pues todo lo mejor. El continente verde y pacífico, que sigáis así, dándonos el aire limpio y siendo pues el último trocito de este mundo sin conflictos abiertos. Te digo, ¿sabes qué te digo hasta la semana que viene, Anfisa? Porque ya hemos programado charlar la semana que viene y me has dicho que sí, o sea que nos queda el compromiso. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Anfisa Motor es periodista, ¿sí? Está en España, es ucraniana y estuvo así dialogando con nosotros para Somos Voces del Mundo. Nos despedimos. Gracias, Claudia, por esta producción impecable que nos has hecho desde Salou, España, para nuestro programa.